calidad de vida. Es una presentación de Casa de Galicia. Buenas tardes. Aquí comienza una nueva entrega de Calidad de Vida en su 27ª temporada consecutiva en Buscadores, con un tema bien interesante. Vamos a hablar de las somatizaciones y vamos a hablar de la biodecodificación con una experta, la psicóloga Adriana Savio. Un placer, Adriana. ¿Qué tal, doctor? De tenerte en Calidad de Vida una vez más. Siempre es un placer y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto que me hagan entrevistas, como siempre, un placer para mí. Gracias. La gente habla mucho de las somatizaciones. Exacto. De las emociones que no las podemos decodificar. Exacto. Y que se trasladan a una patología. ¿Cuáles son las emociones mayores que obviamente pueden causar un daño creciente? Exacto. Bueno, primero para comenzar quiero aclarar que mi especialidad, yo comienzo trabajando en todo esto a través de lo que es el análisis de la violencia. Claro, y después derivo en esta especialidad últimamente que estoy desarrollando por justamente a razón o como consecuencia de trabajar tanto con la violencia y ver los estragos que la violencia genera en las psicosomatizaciones de los seres humanos. Sin duda. Entonces, un poco contestándole a lo que usted muy pertinentemente me consulta, le respondo que hay dos claves en lo que tiene que ver con la biodecodificación. La primera es una conducta clave, que es la conducta del miedo, que hay que analizar. Y la segunda es una emoción clave, que es la emoción justamente de lo que tiene que ver con, diríamos, la ira. Todo lo que tiene que ver con la conducta del miedo más la emoción de la ira son las dos llaves principales para decodificar y tratar de entender por qué somatizamos y qué somatizamos. Cuando estamos hablando de biodecodificación, tenemos que tratar de comprender por qué nos enfermamos y qué es lo que nos está explicando la enfermedad que estamos adquiriendo. La ira, o sea, con esas rabias, broncas, incertidumbres emocionales que se pueden generar a raíz de qué, y el miedo que en realidad nuestra mente interpreta que tiene que sentir. Por otra parte, hay un concepto que yo le hablaba antes de entrar a cámara, que era el concepto de cómo poder empezar a comprender de manera nueva, innovadora, el concepto de enfermedad. Sí. En realidad la enfermedad en estos casos, en decodificación biológica, se comprende como un puente. O sea, nuestro organismo en realidad lo que está haciendo con la patología es demostrarnos lo que nos está faltando o tratando de compensar en lo que estamos en menos orgánicamente. Por ejemplo, usted tiene ahora a continuación un invitado muy importante que trabaja en oncología, un especialista a nivel nacional en la temática. En la oncología o en los cuadros de cáncer hablamos de neoplasmas o constituciones nuevas de células nuevas, innovadoras. Sí. La pregunta en decodificación médica, que también se trabaja conjuntamente con médicos y en equipos interdisciplinarios, es poder entender por qué el organismo crea en una zona específica alrededor de determinado órgano más células nuevas. ¿Con qué objetivo lo hace? Porque en realidad el organismo en decodificación está interpretando que tiene que compensar algo que a ese órgano le falta. Entonces nosotros desde la decodificación lo que trabajamos es desarmar ese blindaje, que es un blindaje biológico de alguna manera. O sea, nuestra mente interpreta algo, lo capta de la realidad y lo constituye y lo recrea en la parte, diríamos, física a nivel orgánico. Y ahí es cuando se constituye la patología, lo que entendemos como patología. Hacía referencia justamente
al cáncer Cáncer. o patologías cardiovasculares. Totalmente, hipotiroidismo cronificado con el que ya Exacto. nace la persona. Y tú hablaste de algo que debe ser muy interesante para que se lo expliques a la teleaudiencia, ¿Cómo no? que es el blindaje. Sí, los ¿Cómo? blindajes emocionales. Los blindajes emocionales. ¿Cómo nos blindamos emocionalmente para no somatizar el miedo, la ira, la ansiedad, Exacto. la depresión y transformarlos en una patología? Vamos a poner el ejemplo de la obesidad. En la obesidad mórbida lo que aparece es un paciente que en realidad se blinda desde el punto de vista físico y genera una capa más gruesa entre el afuera y su interior. Entonces lo que nos encontramos en estos casos son sujetos que tienen una gran, diríamos, carencia o un gran hándicap en poder comunicarse con el afuera y recibir emocionalidad del afuera. Y ahí aparece la somatización de lo que podría ser un cuadro bulímico, ¿no verdad? Donde en realidad la persona, diríamos, excede de una manera en más todo lo que es obesidad mórbida y demás. Ahí nos encontramos con un blindaje. Por ejemplo, en obesidad se trabaja en decodificación con blindajes emocionales asociados a la sobregeneración de masa, diríamos, en grasa alrededor de nuestro cuerpo. Y nos encontramos con grandes problemas de vínculos, de ese sujeto, qué problema de vínculo tiene con el afuera, cuándo se deprimió, cuándo dejó de moverse y ese cuerpo empezó a estancarse. Claro. Y empezó a generar ese Claro. puente, diríamos, distante entre el afuera y su interior, Claro. a través de lo que elige, que en este caso vendría a ser la masa física excedida en grasa, ¿no verdad? En mi caso particular he trabajado con pacientes, por ejemplo, que se encontraban en tratamientos por obesidades mórbidas, que no podían bajar de peso por los medios tradicionales de la dieta, pero trabajando en el equipo interdisciplinario de las nutricionistas, nosotros conseguíamos que la paciente desbloqueara elementos emocionales asociados, por ejemplo, a la alimentación o al sobrepeso, y de manera inmediata el organismo se transformaba. No nos tenemos que olvidar que la mente es la que controla absolutamente todo. Y le está pasando un mensaje, errado o no, afectivizado negativa o positivamente o no, a nuestra mente del cuerpo. Entonces, en base a eso, se centra justamente la decodificación y se trabaja en esa línea con todo tipo de patologías, inclusive, por ejemplo, alopecia de hombres y mujeres, sí, pérdida de pelo. Bien, amigos, esta era la primera parte de Calidad de Vida, hoy hablando de ese tema tan importante como estábamos recién escuchando. Ahora vamos con la segunda parte. Con la presentación de UCM, continuamos con Calidad de Vida. Trabajo con otras colegas, muchas veces trabajo en consultoría con equipos técnicos, otro tipo de equipos, por ejemplo, pueden ser médicos, pueden ser nutricionistas, con nutricionistas se trabaja mucho, se puede trabajar también con genetistas, porque estos, diríamos, son estudios que se pueden hacer más profundos, claro. Con odontólogos especializados en decodificación dentaria, que lo hemos trabajado con el doctor Bayer de Francia, esa línea de intervención, y es muy interesante porque aparte es muy concreta y muy científica. El doctor, su próximo invitado, lo va a saber comprender muy bien, porque digo, se trabaja sobre lo concreto del cuerpo, diríamos. No estamos trabajando sobre muchas veces la entelequia o el simbolismo de la mente. No, lo decíamos en el comienzo de la entrevista, acá estamos trabajando sobre patología. Exacto, y sobre lo físico. Exactamente. Exacto. Sobre el organismo. Exacto. Y cómo esa somatización provoca las
más diversas patologías. Poder entender, doctor, la importancia de tener un terapeuta o un orientador que ayude al paciente a que entienda la lógica de su mente. Porque uno muchas veces dice, yo voy a decir algo de determinada manera, pero nuestra mente está escuchando y está grabando las 24 horas. Y lo que podemos decir o hablar, nuestra mente lo puede interpretar de una determinada manera y le puede transmitir un mensaje errado al cuerpo, y el cuerpo generar una patología. Sin duda. O sea, es una cadena, diríamos, nosológica, de conocimiento que se abre de interpretación nueva para poder captar al paciente desde un lugar mucho más enriquecedor que le devuelve a su vez una mejoría de calidad de vida de manera inmediata, ¿no? ¿El miedo se puede vencer? El miedo es una conducta. Es una conducta. Y es una conducta de supervivencia. No hay duda. Y es muy sano que todos la tengamos, pero en una debida proporción. Claro. Si nosotros nos descompensamos en esa línea, ahí por lo general aparecen las patologías. Por ejemplo, tener miedo a determinadas enfermedades muchas veces puede hacer que nuestra mente interprete que por asociación es algo que para nosotros se ve como magnético y puede hacer que la mente interprete que es positivo y por ende puede aparecer la enfermedad a la que le tememos. Claro. Por ejemplo, sucede mucho con el cáncer. Es una enfermedad donde aparece muchísimo, que uno investiga en pacientes con sus, diríamos, familias, y siempre aparece algún familiar anterior al paciente que tenía mucho temor a la enfermedad. No solamente están los factores genéticos. O sea, es una línea que no descarta otras líneas, trabaja de manera complementaria a otras disciplinas, ¿no? ¿Y con la ira? La ira, diríamos, es una emoción que tenemos que tratar de reeducarla a través de una mejora de aumento de empatía, Sí. ¿no, verdad? Aumentar los niveles de humor, disminuir los niveles de tristeza, Sí. porque la ira siempre es la tristeza disfrazada con otras ropas, de alguna manera. Claro. La persona que tiene ira es una persona que está muy triste, Sí. y que está seguramente muy deprimida frente a determinadas circunstancias de su vida, y desarrolla este enojo, diríamos, reiterativo frente a distintas circunstancias. La ira tiene también una decodificación en la parte biológica complicada, que es que inhibe el oxígeno de las células y aumenta los niveles de anhídrido carbónico en la sangre. Porque en realidad lo que aumenta son los niveles, diríamos, de amoníaco en todo lo que es nuestro organismo. Claro. Entonces, esto nos aumenta los niveles de estrés, nos disminuye la oxigenación orgánica general, y como consecuencia nos volvemos, diríamos, como más contracturados, más enojones, claro, y tenemos que tratar de vencer eso para poder disminuir los niveles de ira, que diríamos son las dos llaves de desbloqueo principales. La ira, diríamos, como emoción, y la conducta del miedo, la segunda llave de desbloqueo. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM, para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. Nos has dado una clase. Por favor, muchas gracias. Una clase magistral. Que le sirva a la gente. Obviamente. Ha sido un placer. Igualmente, doctor. Que hayas vuelto a calidad de vida después de algunos años, y te queremos tener con relativa frecuencia con muchísimo en el gusto. programa, de acuerdo obviamente a tu trabajo, a que tengas unos minutos para Con venir hasta el gusto. programa. Siempre es un placer que usted me haga las entrevistas. Gracias, Adriana. Gracias a usted por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta la próxima entrega de Calidad de Vida aquí en Buscadores. Calidad de Vida fue una presentación de Casa de Galicia.